Hola, hola gente, muy buenas noches a todos. Vamos a esperar un poquito que la gente se vaya conectando para comenzar este encuentro donde vamos a hablar sobre las trampas de la Matrix. Primero, sobre todo, vamos a comenzar a hablar de qué es la Matrix. Muchos se cuestionan sobre este tema, sobre todo en esta era del despertar, donde estamos recopilando toda la información que necesitamos saber para recuperar nuestra propia conciencia. Y sobre todo entender conceptos que aún no terminamos de saber toda la información, ya que en las redes sociales hay muchísima información distorsionada, hay algunas que concuerdan, hay algunas que no, pero lo importante es tener en cuenta sobre los conceptos de cada tema que se tocan en la espiritualidad, para poder despertar de una vez por todas la conciencia. Bueno, vamos a ver, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a comenzar con las creencias sobre las limitaciones mentales que tiene el ser humano. Primero, donde nos encontramos a la base de todo lo que es la conciencia, debemos entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estamos en una evolución humana, por lo tanto sabemos que nos inculcaron en la educación todo lo que es la evolución humana como conocemos, a través del Homo sapiens, que hemos ido evolucionando y así hemos desarrollado nuestro cerebro. Hoy en día estamos desarrollando nuestro cuarto cerebro, que es la conciencia. La conciencia se encuentra dentro de la parte prefrontal del cerebro, que es el cerebro más desarrollado del ser humano. Por eso van a encontrar que hoy en día muchas personas están más conectadas a lo que es la espiritualidad. Y hoy en día hay mucha espiritualidad, pero hay que comenzar a entender todos estos conceptos, lo que es la reprogramación, lo que es la gran matrix, qué es la malla cuántica, qué es la espiritualidad, por qué yo relaciono la espiritualidad con la religión, por qué sigo atrapado, atrapada dentro de patrones, de círculos viciosos, donde mi conducta me lleva siempre al mismo comportamiento, a la misma persona o las mismas situaciones en distintas personas, y no termino de comprender por qué caigo dentro de esos comportamientos. Si bien vamos a explicar un poquito lo que es la Matrix, todo el mundo conoce en sí lo que es la Matrix de la película, ¿sí? Si ustedes han visto lo que es la película donde está Neo, yo no la recuerdo enteramente, pero la tuve que ver porque la tuve que explicar dentro de mi libro El Oasis del Ser. La Matrix es como una malla cuántica, y esto se refiere a, vamos a visualizar como una red electromagnética, ¿sí? Es una red, una red. Imaginen una red arriba de todo el mundo. Es una red electromagnética, ¿sí? Donde está conectada con muchos sistemas, y todos esos sistemas contienen información. Es como la computadora. Cuando yo digo, dentro de la computadora que tenemos el hardware y el software. Bueno, esto es casi lo mismo.
todo lo que es esta red cuántica, ¿sí?, transmite entre sí información. Y toda esta información está codificada, ¿sí?, con nuestro campo electromagnético. Dentro de esta gran red electromagnética, imaginen una malla cuántica, esto es la malla cuántica que envuelve todo lo que es el planeta donde vivimos nosotros. Hay una red, ¿sí? Todo es una red electromagnética donde se envía energía, frecuencia y vibración. Eso es la información de la cual nosotros estamos básicamente conectados, ¿sí?, a una red electromagnética con información computarizada. Toda esa información contiene programas, como por ejemplo en el ordenador, en la computadora, como lo vemos, por ejemplo, lo que hace el ordenador, ¿sí?, el hardware, bueno, y el software. ¿Qué es lo que hay que instalar en el ordenador para que funcionen correctamente y yo pueda trabajar en ello y me pueda dar resultados? Tengo que comenzar a instalar programas. De la misma manera, nosotros recibimos esa programación, por así decirlo, en nuestro chip, en nuestra conciencia, de aquí, de esta realidad, que vendría a ser nuestro campo electromagnético. Nuestro campo electromagnético es individual de cada ser humano, porque cada ser humano evoluciona indistintamente las otras personas. Y en masa, colectivamente también, claramente, pero lo hacemos en grupos y también individualmente. Entonces, nosotros tenemos esta malla cuántica con programaciones y que están divididas por sistemas. ¿Cuáles son aquellos sistemas de los cuales nosotros estamos involucrados? ¿Qué pasa? Todos esos sistemas, imagínense una red, ¿sí?, con un montón de sistemas: el sistema político, el sistema social, el sistema económico, el sistema familiar, el sistema religioso, estos sistemas. Esos son sistemas. ¿Por qué? Porque de alguna manera se mueven para organizar determinada área de nuestras vidas. A ver, ¿cómo vamos a programar al ser humano? Bueno, el ser humano necesita mover la economía, listo, vamos a hacerlo de esta manera. Mover la parte social, bueno, dentro de la sociedad, ¿qué hay? La parte económica, política y religiosa. Entonces, vamos a hablar que todos esos son sistemas de creencias, ¿sí? ¿Por qué de sistema de creencias? Porque yo tengo programado en todo mi inconsciente y en mi campo electromagnético información de lo que a mí me dijeron cómo tiene que ser mi economía, mi vida, mi parte social, mi parte familiar, y cómo me desenvuelvo también a nivel político, social y con todos esos sistemas, vamos a decirlo. Entonces, como de alguna manera esta malla electromagnética, cuántica, me maneja mi sistema, ¿por qué? Porque yo puedo o no puedo salir de este sistema, porque todo está aquí. ¿Y por qué está aquí? Porque las personas piensan de que todo está en la mente y que la mente es aquí en la cabeza. Y acá les voy a decir que el ser humano lo que necesita hoy en día es educación, necesita información, ya que dentro de lo que fue el sistema escolar, el sistema educativo, nunca nos enseñaron la parte espiritual. ¿Qué es la parte espiritual? Una parte que compone el espíritu de una persona. ¿Cómo así? No nos enseñaron cómo nosotros movemos la energía
no nos enseñaron sobre nuestro campo electromagnético que existe y que es fundamental conocer para saber si nuestra energía está desalineada con la energía del universo. No nos enseñaron a gestionar nuestras emociones, no nos enseñaron todo lo que es la parte del desarrollo personal y evolutivo del ser humano. Nos dijeron que venimos del Big Bang, que vamos evolucionando, que el Homo sapiens, que esto, que bueno, que estamos en plena evolución, que el ser humano tiene que ser sumiso a todo lo que es este sistema creado por la misma Matrix. ¿Por qué le dicen Matrix? Matrix viene de la palabra matriz. Y justamente la matriz es todo ese campo electromagnético que está arriba de todo el planeta, compuesto por información, programas, energía. Es esta red cuántica, que de alguna manera todos los seres vivientes de este planeta están conectados a esa malla cuántica, que le llamamos la Matrix. ¿Qué es lo que es de la Matrix? Todos los programas creados por programadores negativos. ¿Qué significa programadores negativos? Vamos a sacar la palabra negativo porque todo el mundo le da esta connotación, ¿no? La Matrix de dimensión 3D, le llaman algunos. La Matrix que te manipula y no nos deja salir del sistema. En realidad, cada persona contiene su malla cuántica, su Matrix, y está justamente, vamos a decir, algunos dicen que estamos atrapados, otros dicen de que la malla cuántica, mientras más trabajadores de luz hay, mejor es porque yo me aliviano del trabajo, total, lo hacen los otros. Entonces estamos en esa dinámica nuevamente, no haciéndonos cargo de lo que es la información y el trabajo que tiene que hacer cada uno en conciencia. Bien, entonces, cuando nosotros estamos hablando, para que quede claro lo que es la Matrix, son los programas programados, instalados por cada sistema de esta sociedad, que está construido por los pilares que le llamamos, ¿sí? Lo que es la ciencia, lo que es la religión, lo que es la política, la economía. Entonces, mientras nosotros más conocimientos adquirimos, más probabilidades tenemos de destruir nuestra propia Matrix, ¿sí? ¿Por qué decimos que más probabilidades de destruirla? No estamos hablando de una guerra, no estamos hablando de una competencia, no estamos hablando de destrucción en sí, sino que tengo que ser consciente para comenzar a estudiar cómo está compuesta mi Matrix. ¿Por qué estoy hablando del despertar de conciencia y por qué estoy diciendo que soy una persona consciente cuando estoy atrapada dentro de muchos programas de lo que es esta malla Matrix tridimensional? Entonces, lo que es, vamos a hablar del campo electromagnético. ¿Cómo uno está atrapado a esa Matrix? Nosotros tenemos nuestro campo electromagnético, que es nuestro aura. El aura está compuesta por 7 cuerpos, ¿sí? Sabemos que es el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo causal, el etérico, y así vamos hasta llegar al 7º cuerpo. Estos cuerpos están alineados con nuestros chakras, que son los puntos de equilibrio de todo nuestro cuerpo. Mientras sepamos y adquirimos este conocimiento de cómo funciona
cada chakra y cada cuerpo energético de mi campo electromagnético, puedo gestionar mejor mi información, lo que consumo como energía, como frecuencia, cómo gestiono mis emociones. ¿Por qué? De alguna manera u otra, yo teniendo este conocimiento, voy a saber cómo funciona cada uno de mis chakras, cada uno de mis cuerpos energéticos. Una vez que yo he adquirido esta información sobre los chakras y los cuerpos electromagnéticos, yo sé que yo estoy expandiendo una energía dentro de mi campo electromagnético que se expande o se comprime, ¿sí? El promedio de esto, el resultado es que la gran parte de las personas, su campo electromagnético vibra muy bajo. Vibra bajo porque no tiene conciencia de ello. Y eso también es justamente que está dormido, se le llama sumergido dentro de esta realidad porque no se hace cargo de justamente de cómo funciona su campo electromagnético, de cómo funcionan sus chakras, y nadie nos ha enseñado cómo armonizar nuestro campo electromagnético y cómo expandir para que esto se expanda en energía, ¿sí? Mientras más frecuencia vibratoria alta tengo, más se va a expandir mi campo electromagnético justamente para atraer abundancia, prosperidad, una vida sana, relaciones sanas, personas sanas a mi vida. Todo lo que quiero, todo lo que consigo es porque tengo el campo electromagnético expandido, porque estamos vibrando alto. Entonces, desde esta perspectiva, vamos a hablar que el ser humano tiene muy poco conocimiento sobre ello y sobre todo no hace un trabajo interno para equilibrar sus chakras en el día a día, en la vida cotidiana. Ni siquiera se encarga del cuerpo físico, en el tema salud, en el tema alimentación, no se encarga de su cuerpo emocional, de gestionar las emociones en el día a día, porque no nos enseñaron a maestrar nuestros pensamientos para poder dejar de tener muchas distracciones o justamente parar esto de lo que es la falta de memoria, que todo el mundo se encuentra en esta dinámica de consumo de información, consumo de información, consumo de información, y esto hace que se bloquee la memoria, la atención, que no sentamos justamente expandir nuestra energía vital día a día. Y no somos conscientes de ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos información, porque no educamos nuestros cuerpos. Y el campo electromagnético vibra bajo, ¿sí? Por lo tanto, esto tiene que ver con las trampas de la Matrix, claro que sí. Porque imagínense que estamos sumergidos en toda esta red planetaria, que es una red tridimensional, que la información de alguna manera la manejan estos sistemas. Mientras nosotros estemos atrapados dentro de los conceptos de cada sistema, no vamos a poder salir porque no somos independientes. ¿Por qué no somos independientes? Porque estamos dependiendo de la economía externa, porque estamos dependiendo emocionalmente todo el tiempo de otras personas, incluso de la religión, porque estamos dependiendo que el sistema nos solucione la vida y estamos dependiendo todo el tiempo de cosas exteriores y estamos dando nuestra energía hacia afuera. Entonces, como estamos dando todo el tiempo nuestra energía afuera, somos manipulados. Yo le estoy dando el poder a mi pareja para decir,
Bueno, amame, yo no me amo. Ahí yo le estoy dando el poder a alguien. Le estoy dando mi poder a la economía, diciéndole, hacete cargo de mí, yo no manejo la economía. Total, capaz que consigo un poco de dinero o prefiero no trabajar para tomar del dinero del gobierno. Y así sucesivamente. O prefiero quejarme para no hacerme cargo de la situación de no crear mi propia economía. Y esto pasa mucho en los países más afectados, que son los países más pobres, donde no hay educación, donde la gente está sumergida a patrones conductuales de muy baja frecuencia. Y esto es, justamente son personas las más afectadas porque son las más manipuladas por estos sistemas. Ya que todos estos programas, y ahora quiero hablar de los patrones, todos estos programas están dentro de nuestros patrones que están en nuestros inconscientes. Bien, vamos a hablar de lo que es la parte de los patrones inconscientes. ¿Qué son los patrones inconscientes? Los patrones son como, esto siempre lo explico. Imagínense, un patrón es un dibujo. Esto es un patrón. Vamos a hablar de patrones cuando hablamos, por ejemplo, en diseño, vamos a hacer un patrón, o en la costura misma vamos a hacer un patrón. O si hablamos, voy a hablar de la simática, que lo explica muy bien. Los patrones son diseños, dibujos, ¿sí? Creados, ¿sí? Eso es un patrón. La simática lo que explica que dentro de la naturaleza, por la vibración de la misma cuántica, vendríamos a decir, de la vibración de la naturaleza, se crean patrones por la misma frecuencia y la vibración de los sonidos de la naturaleza. Por ejemplo, si nosotros vamos a un lago y hay animales acuáticos o animales silvestres dentro de la naturaleza, los animales crean patrones, dibujos en su cuerpo, porque el mismo sonido y la frecuencia vibratoria de la naturaleza ha creado esos dibujos dentro de un caparazón de una tortuga, dentro de las manchas de la vaca, de un leopardo. Y si ven, en muchas ocasiones, muchos de los animales que tienen el pelaje con manchas, cuando crecen, las manchas cambian. Y es por esto, porque no es una mancha de nacimiento, sino que la mancha se va creando y expandiendo en el cuerpo de acuerdo a estos sonidos de la naturaleza, porque los animales salvajes de la naturaleza están creados de esta manera, estos diseños, estos patrones. Entonces, de la misma manera que se crean estos patrones por las ondas vibracionales de la naturaleza, de la misma manera nosotros estamos creando patrones dentro de nuestro inconsciente por la vibración y por la información que recibo cada día. Cuando nosotros recibimos información en nuestro día a día, estamos grabando información constantemente. Yo escucho y eso me queda grabado en el inconsciente. Eso es una frecuencia, eso es una vibración y se queda plasmado en mi inconsciente. Como en las conexiones neuronales. ¿Vieron? Las conexiones neuronales son como arañitas que están entrelazadas entre sí. Para que esto justamente se cree un patrón, yo necesito escuchar todo el tiempo la misma frecuencia, la misma vibración, y se van creando como manchas, bueno, que no son manchas, vendrían a ser estas conexiones neuronales que se anclan de determinada manera en nuestro inconsciente. Cuando esta información se ancla en el inconsciente, quedan patrones anclados dentro
de mi memoria, ¿sí? Y de esa manera nosotros hemos sido programados. Cuando nosotros nacemos en un entorno, en una determinada familia, la familia ya tiene creencias, religión, dogmas, tiene su sistema económico, su sistema educativo, y todo eso es inculcado desde que nosotros nacemos. Aproximadamente, bueno, Piaget y entre varias teorías, varios psicólogos explican que hasta los 7 años se forma lo que se llama la personalidad. Dentro de lo que es la personalidad, nosotros hemos programado en nuestro inconsciente todo aquello que nos dijeron que deberíamos hacer o deberíamos ser. Si nosotros dentro de una familia hemos sufrido, por ejemplo, violencia doméstica, ya sea maltrato, o hemos sufrido, por ejemplo, escasez o la separación de mis padres, toda esa información va a quedar anclada en mi inconsciente de acuerdo a cómo yo lo perciba hasta los 7 años. Si a mí me mostraron que esa información era, entre comillas, para sufrir o era mala, yo lo voy a programar en mi inconsciente de esa manera y se va a crear un impacto, se va a arraigar automáticamente un patrón en mi inconsciente. Y ese patrón yo lo voy a reproducir porque de esa manera yo he sido programada y educada para poder estar dentro de lo que yo conozco. Y dentro de todo lo que yo conozco se llama la zona de confort. Y esa es la zona de confort que muchas veces el ser humano no puede salir de ese lugar porque le es conocido. Si yo en mi infancia he sufrido traumas, por ejemplo, de acoso, en mi adolescencia y en la edad adulta es muy probable que voy a repetir este patrón de acuerdo a lo que yo he aprendido. Y no es consciente, porque si yo lo hago consciente de alguna manera, voy a tratar de salir de alguna manera para dejar de reproducir el mismo patrón. Pero ¿qué pasa? Todos los patrones, imagínense, esto es un dibujo, esto es un patrón, esto es otro dibujo, esto es otro patrón. Todos estos patrones están anclados en mi inconsciente. ¿Qué hago yo para sacarlos? Esos son justamente lo que es una de las trampas de la Matrix, una de las trampas. ¿Por qué? Porque todos estos patrones anclados es lo que me dicen a mí de lo que yo debo repetir, de lo que yo debo hacer y cómo me debo comportar. Porque se vuelve una conducta. Se vuelve una conducta. Yo estoy repitiendo un patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón va a ser, si es de abuso, seguramente de rechazo. Entonces, de alguna manera voy a tener el mismo comportamiento, ¿sí? Voy a buscar dentro de las parejas ser abusada porque es lo que he aprendido y porque es lo que mi vibración interna va a reproducir y va a buscar por frecuencia y vibración a una persona que vibre con esta información, ¿sí? De abuso, de rechazo, de abandono o de lo que sea. La misma vibración hace que nosotros atraigamos a nuestras vidas ese tipo de personas o características por la vibración, ¿sí? Del inconsciente. Yo no lo hago consciente. ¿Por qué? Porque está anclado. Está anclado. Y todos esos patrones son lesiones neuronales. ¿Qué son las lesiones neuronales? Las lesiones, sí, es lo mismo. El patrón está anclado.
Yo tengo, por ejemplo, estas conexiones neuronales, esta energía anclada, ¿y qué debo hacer? Debo transmutarla, debo sacarla de ahí, ¿sí? Esto quiere decir que se requiere que se haga un trabajo profundo para poder sacar todas las lesiones que tenemos en nuestro inconsciente. Patrones repetitivos de abandono, de separación, de traición, de pobreza y, entre otros, todas las heridas, las 5 heridas explicadas por la psicología, por supuesto, que sufren las personas hoy en día y no pueden salir de estos traumas emocionales. Bien. Bueno, hasta acá he explicado lo que es aproximadamente todo lo que es la malla cuántica, porque por ahí hay algunas personas que te dicen, bueno, la Matrix es el gobierno que nos manipula, la Matrix es toda la educación que nos han programado, bueno, y no está tan definido este concepto. Espero que se haya entendido hasta aquí lo que es la malla cuántica. Vayan poniendo sus comentarios, quiero leerlos, quiero que pongan acá comentarios, qué es lo que ustedes opinan sobre la malla cuántica y lo que son las trampas, si creen que están dentro de todas esas trampas de la Matrix. Este es un tema muy profundo para hablar, es un tema demasiado extenso porque hay que entender y comprender, pasarla por el intelecto y luego por la comprensión del alma para poder vivirle y decir, ah, mira, yo acá detecto esto, lo voy a cambiar. Por eso se llama, ¿qué es la Matrix? Una gran programación. Como la Matrix es una gran programación, quiere decir que todos los seres humanos de esta Tierra estamos programados por sistemas creados dentro de todo lo que es los patrones conductuales. Todas las conductas van a determinar cómo yo reacciono dentro de la sociedad. ¿Dónde está esa información? En mi inconsciente. ¿Dónde está grabada? Dentro de la amígdala. ¿Y cómo hacemos para detectarlo? Revisando cuáles son aquellos patrones repetitivos, los ciclos repetitivos. Entonces, comenzar a detectar todos aquellos patrones que me impiden a mí realmente conectarme con mi verdadera esencia del ser. Vamos a definir lo que es básicamente las trampas de la Matrix, es que yo siga diciendo que soy espiritual cuando no estoy haciendo un trabajo en conciencia. Muchas veces, y esto me ha pasado dentro de todos mis viajes, de las personas que me relaciono, de los ciudadanos que viven, que conviven aquí en España, que les he preguntado, ¿qué significa para ti espiritualidad? Y realmente la gran parte de los ciudadanos no tienen un concepto definido por lo que es espiritualidad. Muchos dicen, bueno, una persona espiritual es religiosa. No, la religión te impone dogmas. Bueno, una persona espiritual quiere decir que ha salido de todo y hace meditación. No, una persona espiritual no es solamente que hace meditación. Entonces, comenzar a detectar qué es lo que nosotros entendemos por conciencia y por espiritualidad. Porque una cosa es ser una persona consciente y otra cosa es ser una persona espiritual. Espiritualidad viene del término espíritu. Y todas las personas en este planeta, casi todas las personas, tenemos espíritu. Entonces, dejo ahí un tema aparte cuando dije casi todas las personas tenemos espíritus. Hay muchas personas que están desconectadas totalmente de su espíritu. Y hay otras personas que están conectadas al espíritu y no tienen conciencia que son espirituales o que están conectados con la espiritualidad. Entonces,
Lo mejor que podemos hacer como ciudadanos es comenzar a actuar desde el corazón. Listo. Y dejar de depender de programas exteriores. Y eso es la trampa de la Matrix. ¿Cuál es la trampa de la Matrix? Reaccionar y depender de cuestiones exteriores. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo dependo de mi mamá o dependo de mi papá. Yo dependo de mi pareja. Yo dependo de la política. Yo dependo de la economía del país. Yo dependo de la religión, porque le doy al arcángel Miguel que me cuide, que me guíe. Total, yo salgo ebria un fin de semana, total, los ángeles me cuidan. Y eso es realmente una mentalidad de procrastinación, una mentalidad de supervivencia, una mentalidad dogmática, que también es lo más importante para darnos cuenta que estamos atrapados dentro de estos programas. Las reacciones, cómo vivimos en nuestro día a día. Hay que revisar muchas cuestiones de la cual yo no estoy actuando en conciencia y haciéndome responsable de mi vida al 100%. Y cuando estoy refiriéndome a ser responsable, me refiero en todos los ámbitos. Si yo salgo a la calle y viene una persona que me insulta, o viene una vecina que sale con el perro y el perro me ladra o se genera algún conflicto, a ver, me hago responsable de lo que está pasando afuera, ¿sí? Pero no reacciono a esta situación. Yo debo analizar lo que está pasando, si la persona está de mal humor, porque la persona está programada y le encanta mandar a la chingada, como dicen los mexicanos, al vecino, entonces se agarró conmigo. Y por ejemplo, la parte de economía, bueno, mi sistema económico, ¿cómo funciona? Bueno, ahora estoy dependiendo de mi papá o estoy en esta ocasión en un trabajo que no me gusta, pero gano menos y me quejo, pero la economía no me alcanza. Entonces, comenzar a revisar todas nuestras áreas de la vida para saber en qué estamos atrapados y cómo podemos salir de allí, ¿sí? Es importante tomar en cuenta que debemos reprogramarnos. Y para reprogramarse es importantísimo comenzar a hacer un trabajo interno, un trabajo de conciencia. Y para comenzar a hacer este trabajo de conciencia es necesario comenzar a tomar una guía. Comenzar a, por ejemplo, bueno, yo no sé por dónde empezar, voy al terapeuta de turno y le pregunto, bueno, quiero saber sobre mi energía, sobre mis chakras, qué son las alineaciones de chakra, y comenzar a buscar personas que nos guíen para poder seguir los pasos para llevarnos a esa desprogramación y poder realmente comenzar a sacar velos y velos y velos de programación de esa malla cuántica que le llamamos Matrix. Porque es fundamental, además, aparte de educarnos, leer contenido, ojo, porque muchas veces estamos sumergidos a lo que es la red de internet y estamos viendo información que está totalmente por ahí distorsionada y caemos de nuevo en las trampas de nuevo de la Matrix. Entonces nunca salimos y nunca hacemos ese trabajo en conciencia. Es necesario tomarse la responsabilidad de comenzar a estudiarnos a nosotros mismos para saber cuáles son los patrones conductuales que me llevan a mí a determinada acción en mi vida diaria. ¿Y por qué tengo conflictos, por ejemplo, en la pareja, con mis padres, con mi entorno social o en el trabajo?
en distintas áreas de la vida. Entonces es necesario educarse, buscar información que de alguna manera sean autores reconocidos, como Deepak Chopra, que habla sobre las enfermedades, los programas mentales, está los toltecas, los 4 acuerdos toltecas, que es base fundamental y principal trabajar sobre los acuerdos, no tomarse las cosas personal, que es uno de los acuerdos, también que son libros que yo recomiendo en mis propios libros para buscar la información verdadera. ¿Por qué? Porque la información verdadera te va a llevar a hacer un trabajo real de conciencia, para poder despertar la conciencia y conectarte con tu guía interna. Entonces, les dejo este trabajo, este live que va a quedar grabado. Quiero leer sus comentarios para ver qué es lo que ustedes opinan sobre lo que es la Matrix, si creen que están atrapados en estos patrones conductuales, y vamos a ver, de acuerdo a estos comentarios que me van a dejar acá, si hacemos un próximo encuentro para resolver estas cuestiones donde no encontramos información, donde nos cuestionamos en la vida diaria y no podemos salir de aquello, y cuáles son las herramientas que necesitamos para poder avanzar en nuestro crecimiento personal y de conciencia. Gente querida, muchas gracias por estar del otro lado. Los invito a mis redes sociales. Ya saben que tengo un canal en YouTube donde pueden ver los invitados cada semana. Mi canal de YouTube me pueden encontrar como Sandy Ser Motivadora. Me pueden encontrar también en Facebook como Sandy Ser Coach. Y en Instagram y en TikTok como Sandy Ser Coach, que se escribe coach. Me encuentran de esa manera, donde subo contenido todos los días para entregarles herramientas de reprogramación, decretos, afirmaciones, contenido que les puede servir para su crecimiento personal y de evolución de conciencia. Gente, que tengan un feliz y bendecido lunes. Los abrazo en luz. Namaste.